Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder juntarnos un domingo más para poder escuchar esta tremenda palabra que Dios tiene para nosotros. También les doy un saludo cordial de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine. Y también les invito para que se prepare. Ya vamos a comenzar. Así que ahí prepárese en su casita junto a su familia. Y si usted tiene algún familiar, algún amigo, algún vecino, les motivo para que les mande el link. Este es un tiempo donde necesitamos de Dios. Y solo a través de una palabra es donde podemos ver las sanidades, los milagros y las respuestas de Dios. Así que les animo a todos y sin más que decir, les animo, preparémonos, ya es tiempo de comenzar y les dejo con este tremendo tiempo de adoración. Como un ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti.
confío, obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Wow, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Oh, oh, oh. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Puedes escuchar, la tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder.
ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra, y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más. Me sedujiste al decirme te amo, y me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Tú me conoces, no puedo esconderme, aunque esté lejos. Tú me encontrarás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si supiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera
iluminarás mis tinieblas con tu luz. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que podamos compartir una hermosa palabra. Esta se encuentra en Deuteronomio 16, 16 y 17. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Nos damos cuenta cómo la palabra nos enseña de que Dios nos da, que es Dios nuestro proveedor, que es Dios el que nos entrega la bendición. Y asimismo, como Dios nos entrega la bendición, la da para que nosotros seamos los administradores de esa provisión, de ese sustento que Dios nos entrega. Lo importante es que nosotros podamos recibir esa bendición sin olvidar que no es por nuestra fuerza, que no es por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros intentemos esforzarnos, sino que es por amor. Dios nos entrega a nosotros por amor su provisión. Dice que su palabra nos enseña de que Él nos viste, que Él nos da de comer, que Él nos entrega lo que esté, los deseos de nuestro corazón, Él los cumple. Pero siempre es importante recordar que Dios nos puso como administradores de esos recursos. En cualquier área, Dios nos puso como administradores. Yo he aprendido, y la palabra me ha enseñado la importancia de ser los administradores correctos de lo que Dios nos ha dado. Y me ha enseñado en este tiempo a que la administración es algo que Dios nos tiene que dar, pero que tenemos que buscarla. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de honra, es decir, para que podamos contar un testimonio de que Dios es el que nos sustenta, de que Dios es el que nos enseña. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos a lo mejor querido o propuesto en nuestro corazón lograr algo o conquistar algo o incluso ofrendar algo y no lo hemos podido lograr? Pero ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no conquistamos lo que queremos? Porque no hemos sido buenos administradores, porque nos hemos olvidado de que es Dios el que nos da y de que es el mismo Dios que confía en nosotros. Él confía en nosotros para que nosotros administremos eso y lo hacemos sin tener esa fe, sin confiar. Qué importante, escuchaba hace unos días un tema que hablaba de que Dios nos da para todo. Pero muchas veces el temor a que nos vaya a faltar, de que vamos a tener alguna necesidad, nos hace cerrar nuestra mano a Dios cuando debemos hacer todo lo contrario. En Primera de Reyes 18:36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto de que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué habla Elías acá? Elías tenía que presentar una ofrenda, un holocausto, una ofrenda, pero que esa ofrenda remeciera los cielos. ¿Para qué? Para que remecieran la tierra. Porque ese holocausto, esa ofrenda que Elías presentó, tenía que tocar el corazón de Dios para que descendiera el fuego frente a los profetas de Baal. ¿Para qué? Para mostrar que Dios se glorificara. Entonces, nuestra ofrenda está siendo correcta. La ofrenda que yo estoy entregando está siendo correcta. Es la ofrenda que honra el nombre de Dios, que hace que descienda el fuego, que hace que descienda la provisión. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno siempre. Y muchas veces olvidamos lo bueno que es la bondad de Dios. Cuando empezamos a estudiar y a darnos cuenta cuán bueno es Él, que nos da todo, que nos da, incluso a veces nosotros no siendo los hijos correctos. Pero ¿saben por qué? Porque para Dios somos sus hijos. Y Dios siempre va a proveer, Dios siempre nos va a dar.
pero Dios nos da para que nosotros aprendamos a administrarlo. Si hoy tú piensas, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Tu ofrenda está honrando el nombre de Dios? Hoy yo pienso y digo, mi ofrenda está siendo correcta. Mucho tiempo yo proponía en mi corazón dar un monto en ofrenda. Yo decía ya, y lo hacía la primera semana y decía, ya voy a dar tanto, y decía el primer fin de semana del mes. Y después lo hacía ya, y el segundo. Pero el tercero y el cuarto, yo ya no cumplía eso. ¿Por qué? Porque confiaba en mis fuerzas. Pero cuando Dios nos revela, Dios nos muestra que Él es el que provee, que Él es que nos da, pero tenemos que entenderlo en nuestro corazón para que Dios pueda glorificarse, porque Dios nos da para que nosotros seamos los correctos. ¿Cuánto estás dándole a Dios? ¿Estás dando tu diezmo? ¿Estás ofrendando? ¿Estás cumpliendo con tu pacto? Yo me hice esa pregunta. ¿Estoy cumpliendo y entregándole a Dios lo correcto? Hoy yo los invito a que pensemos, cerremos nuestros ojos y pongamos en nuestro corazón la ofrenda correcta, la ofrenda que Dios se va a agradar, la ofrenda que va a hacer descender el fuego y que vamos a ver la gloria de Dios. Te invito y también a que puedas tomar esa ofrenda y presentarla como ese holocausto correcto, la ofrenda correcta, para que podamos ser buenos administradores, porque la palabra nos enseña que el que tiene un talento y lo multiplica, el Señor le da más. Si nosotros somos buenos administradores, Dios nos va a dar más. Pero eso no hay que buscarlo, porque si nosotros lo hacemos de manera correcta, Dios lo multiplica. Dios lo ha dicho en su palabra. No tenemos que buscarlo porque eso va a venir añadido. Eso va a venir por consecuencia de que estamos dando una ofrenda correcta. Estamos dándole lo que le corresponde a Dios. Así que hoy los invito a que oremos para que esta ofrenda agradable, correcta, delante de Dios, como buenos administradores de sus finanzas, de sus recursos, hoy venga la unción y venga la provisión y la multiplicación sobrenatural sobre cada una de nuestras familias. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos amas, por tu bondad, Señor, porque tú nos das de una manera sobrenatural, porque tú nos amas a tal manera y confías en nosotros que nos has considerado administradores de tus recursos, Señor, administradores de cada una de las entradas que recibimos, Señor, porque tú nos das para que nosotros podamos repartir, Señor, para darle a otros, para honrar tu nombre, Señor. Te pido que bendigas cada ofrenda que hoy llegue, Señor, a tu alfolí, Padre Celestial, que llegue, Señor, a tu altar, para que pueda ser de bendición sobrenatural. Aplicamos la sangre, Señor, que derramaste, Señor, por causa de la corona de espinas, Señor, y que esa sangre pueda traer, Señor, la sanidad, Señor, de nuestra tierra, y se lleve la pobreza, la ruina y la escasez, Señor, y se lleve, Señor, si hemos sido malos administradores, Señor, hoy nos arrepentimos, Señor, y presentamos, Señor, una ofrenda digna de honra para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición encontrarnos un día domingo más, justamente el día del Señor. Quisiera que usted en su casita abriera su Biblia, ¿no es cierto?, en el Salmo 27. Vamos a ir al Salmo 27, ¿ya? Salmo 27, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ahí está. Vamos a leer entonces el Salmo 27. La Biblia dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su justicia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con la que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar para que esta palabra traiga revelación a nuestro corazón y para que la palabra del Señor pueda hablar a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy y te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que tú te puedas manifestar a través de esta palabra. Usa el canal de YouTube, usa las redes sociales, usa el internet para que tu Espíritu Santo pueda llegar a las casas donde están nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros invitados, y tú puedas hablarles a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, desatamos esa unción poderosa que viene solamente de ti, Señor, y atamos todo espíritu contrario, toda distracción que pueda haber en nuestra casa, y hoy disponemos nuestro corazón y nuestra mente y nos concentramos en lo que tú, Señor, quieres decirnos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como le estaba diciendo, el título de mi mensaje o de la charla de hoy es el Salmo 27. Si no lo terminé de leer completo, no lo hice por hora al tiempo, pero usted lo puede leer completo ahí en su casa. El Salmo 27 fue escrito por este hombre llamado David. Ahora, ¿quién era David? Fue un rey famoso en el pueblo de Israel, pero David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Usted sabe que para poder llegar a cumplir nuestro sueño, a cumplir el propósito que a veces nos trazamos en nuestra vida, tenemos que pasar por diferentes pruebas, situaciones engorrosas, a veces problemas, dificultades. Por eso a veces hay gente que queda en el camino, hay gente que tiene muchos sueños, pero se quedan en el camino porque no tienen la fortaleza para sobrepasar las vallas, los obstáculos que muchas veces la vida o la misma gente le coloca. Pero cuando uno tiene un sueño, ¿no es cierto?, uno tiene que luchar por él. Porque una persona que no tiene sueños es una persona que no tiene esperanza. Una persona que no tiene sueños es una persona que no tiene una razón por qué vivir. Cuando uno tiene un sueño, ese mismo sueño te da la vitalidad para levantarte cada mañana. Ese sueño te da a ti la vitalidad
para estudiar hasta las 4 de la mañana cuando una persona es estudiante. Te da la fuerza, ese sueño de tener una casa, de trabajar más horas de las que deberías trabajar. El sueño es lo que mantiene vivo, lo que nos mantiene vivo, ¿no es cierto? Es cuando tú tienes un hijo y tú tienes que pagar la universidad y a veces tienes 2 trabajos para poder pagar la universidad de tu hijo. Pero ¿cuál es tu sueño? Que tu hijo sea un profesional. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no quiero que mi hijo sea igual que yo. Entonces por eso la gente se sacrifica. Yo también pasé por ese tiempo cuando mis hijos, estaba el mayor sobre todo en la universidad, yo trabajaba mucho para poder darle a él lo que él necesitaba. Entonces no es el sueño el que nos lleva y nos da la fortaleza. David fue un rey famoso, pero el sueño de Dios para él era que él pudiese llegar a ser rey. Pero para ello tuvo que enfrentar muchos peligros antes de llegar a ser rey. Primeramente sufrió varios, escúcheme, para llegar a ser rey sufrió varios intentos de asesinato. No fue fácil llegar a ser rey para David. Varias veces, ¿no? El mismo rey anterior a él, Saúl, lo trató de matar. No una vez, 2 o 4 veces. Y lo persiguió durante toda su vida para matar a este rey Saúl, a este rey David, ¿no es cierto? Porque él le tenía mucha envidia a David. Ahora, sufrió, como dije, varios intentos de asesinato. Vivió como forajido, lo intentaron matar, vivió como un forajido. ¿Quién es un forajido? Una persona que anda arrancando, ya que siempre está presionado porque andan buscando, en este caso, ¿quién lo buscaba? El rey Saúl para asesinarlo. No solamente vivió con forajido, sino que también, ¿no es cierto?, le persiguieron ejércitos y luchó muchas batallas. Entonces vemos que para llegar a ser rey no fue algo fácil para David. Su vida estaba llena de contrastes, llena de amenazas, pero David, ¿no es cierto?, se sentía seguro. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, ¿no es cierto?, él experimentó esa protección de Dios. Uno puede experimentar muchos problemas, muchas dificultades, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, a pesar de lo que te pase, tú sientes esa protección de Dios. David confiaba en Dios. Eso es como primera cosa. David confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba con él y lo protegía en cada momento. Por eso él escribió el Salmo 27. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que Dios está a nuestro lado. Esa es la primera seguridad que tú tienes que tener en tu corazón. Que Dios está a tu lado para protegerte, ¿no es cierto? Para protegerte en cada momento de tu vida. Si tú eres un cristiano que vive de acuerdo a la palabra de Dios, tienes que tener esa seguridad que Dios está a tu lado para protegerte. De hecho, la Biblia dice que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Entonces, Dios está a nuestro lado y eso a nosotros nos da esa confianza que podemos enfrentar lo que venga. Ejemplo, toda esta pandemia que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, en el mundo. También tocó la pandemia a nuestro país y también tocó, algunos hermanos de nuestra iglesia también se contagiaron con el coronavirus. Pero saben que siempre en nuestra iglesia o en la congregación hemos proclamado que Dios es nuestro protector, ¿no es cierto? Y recuerdo, ¿no es cierto?, cómo aquellos hermanos, familia, salieron airosos de la enfermedad o de este virus de coronavirus. Y no tuvieron que hospitalizarse, no, hicieron las cuarentenas en la casa, gente que tenía enfermedades de base, aún teniendo esas enfermedades de base como diabetes, hipertensión, aún salieron en victoria. Porque eso es importante, porque uno puede tener a Dios, sí, Dios es mi protector. Una cosa es saber que Dios es tu protector, pero otra cosa es experimentar en carne propia que Dios es tu protector. Ahora,
El Salmo 27 del 1 al 3 me gusta mucho lo que dice. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿En quién temeré? ¿O a quién temeré? ¿A quién? Es porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y cuando tú andas en luz, ¿no es cierto? Obviamente no hay oscuridad. Cuando tú andas en luz, tú caminas seguro porque tú sabes los pasos, tú sabes por dónde caminar. Cuando tú tienes luz puedes obviar los obstáculos. Cuando tú estás en luz puedes cruzar de una vereda para otra cuando ves que hay un peligro. Entonces cuando tú estás en la luz de Dios, tú sabes que puedes caminar con un paso seguro. Y no solamente dice que Él es mi luz, sino que también dice, Él es mi salvación. ¿No es cierto? ¿A qué temeré? ¿A qué? Que sea como que hace una pregunta David ahí, bueno, si Dios está a mi lado, si Él es mi luz y mi salvación, ¿a qué temeré? En otras palabras, él llega a la conclusión que no le temerá a nada. No hay nada a qué temer. El Señor es mi baluarte de mi vida. En otras palabras, Él es mi estandarte. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, ¿quién podrá amedrentarme si el Señor es mi estandarte? Usted sabe que los ejércitos, ¿no es cierto?, los diferentes batallones tienen estandartes. Y por eso usted en la parada militar del 19 de septiembre dice que los pasean, ¿no es cierto?, desfilan el ejército, la armada, la aviación y todo con sus estandartes de guerra. Porque esos estandartes son de guerra y dice que ninguno de esos estandartes ha sido alguna vez derribado, ni nuestra bandera ha sido derrocada. Entonces ellos desfilan gallardamente, valientemente, sin temor, porque en todas las muchas, las pocas guerras que Chile ha tenido, ha salido airoso, ha salido victorioso, ¿no es cierto? Y ahí el relator dice, nuestro ejército que nunca ha sido vencido, y toda la gente ahí aplaude, que es una realidad. Si eso pasa en la vida cotidiana, imagínate tú cuando David dice, el Señor Él es el baluarte de mi vida, Él es mi estandarte de lucha, es mi estandarte de guerra, Él nunca ha sido derrotado, Él nunca ha sido amedrentado, aunque se han levantado dioses ajenos y ejércitos, nunca ha sido derrotado el Señor. Y dice que no solamente eso, dice, ¿quién podrá amedrentarme? ¿Qué persona? ¿Qué ejército? Pero esta expresión de David no está basada solamente en un concepto, sino que también recuerde usted que David tuvo que enfrentar, la Biblia nos enseña que enfrentó a Goliat. Él era un simple pastor de ovejas, ¿no es cierto? Y cuando él va a ver a sus hermanos por orden de su padre que estaban en el ejército de Saúl, que estaban enfrentando a los filisteos, dice que él fue y resulta que de repente, estando ahí con sus hermanos, escuchó a este hombre que les empezó a desafiar a los ejércitos de Israel. Pero ningún soldado del pueblo de Israel, en este caso del ejército de Saúl, le respondía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que David escuchó eso. Y dice, bueno, ¿y quién es este incircunciso de corazón que está desafiando a los ejércitos de Jehová? Porque él entendía que el ejército que estaba con Saúl no se representaban a sí mismos. Recuerde usted que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y cuando ofendían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, estaban ofendiendo a Dios mismo. Dijo, yo voy a ir a pelear con él. Bueno, y algunos estuvieron en desacuerdo, sobre todo sus hermanos. Pero él tenía una firme determinación en su corazón de enfrentar, porque él sentía un celo en su corazón, porque no solamente no estaban ofendiendo al pueblo, estaban ofendiendo a Dios mismo. Porque recuerde usted que en la antigüedad, más que las guerras, los pueblos tenían diferentes dioses y ellos se enfrentaban, los dioses, el Dios de Israel con el Dios de los filisteos, que era Dagón. Entonces también era algo mucho más profundo. Se estaban, ¿no es cierto?, en una guerra entre dioses y querían saber quién era el más bacán, el más poderoso.
Entonces David fue y Saúl le dijo, oye, ponte mi armadura, ¿no? ¿Cómo vas a ir así? Claro, el pobre David, un joven de 17 años, más o menos todo flaquito, ¿no es cierto? Se puso la armadura, no podía ni caminar. Entonces se sacó la armadura. Porque usted no puede tomar algo que no es suyo o colocarse algo que no es suyo. Entonces fue y bajó, ¿no es cierto?, hacia la planicie donde estaba este hombre llamado Goliat y se enfrentó a él. Y dice que lo derrotó, ¿no es cierto?, y le tiró con su honda, tiró ahí y le pegó en la sien y en la frente y lo derribó, y con la misma espada, que era una espada muy poderosa, muy grande, que había matado a mucha gente, con esa misma espada cortó su cabeza. Cuando David hizo eso, los filisteos tuvieron tanto temor que todos salieron corriendo, todos salieron huyendo por causa de lo que había hecho David. Entonces, escúcheme, él no está, cuando él dice de quién podrá amedrentarme, no estaba hablando de algo que él no era vivido, él lo vivió en carne propia, y él sabía que él no tenía por qué amedrentarse, porque ya había enfrentado a un gigante, y no solamente había enfrentado a gigantes, sino que mientras cuidaba las ovejas de su padre, también se había enfrentado a los leones, se había enfrentado a los osos. Entonces él era un hombre que sabía perfectamente quién era Dios y quién lo representaba. Cuando dice, sigamos leyendo ahí del 27, del 1 al 3, dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. O sea que cuando se levanta toda esta gente, cuando los malvados, aquellos que desean el mal de mí, ¿no es cierto?, aquellos que están en contra mía para devorar mis carnes, para ¿no es cierto?, ejercer violencia contra mi cuerpo. De eso está diciendo, cuando mis enemigos, mis adversarios, ¿no es cierto?, avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. No llegan a mí porque mi protección está en Dios. Aunque ellos hagan todo aquello en contra mí, no podrán hacerme daño. Dice, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie o acampe en contra mía, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Entonces tú te das cuenta, esa confianza a través de esta palabra de David, es porque él experimentó una realidad diferente con respecto a Dios, ¿no es cierto? Aunque haya una guerra y estrellare contra mí, yo me mantendré en confianza. Entonces, aquí está hablando un hombre que ha experimentado en carne propia la protección de Dios, que ha experimentado esa seguridad que cada uno de nosotros debe de tener en Dios. Él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza y que cualquier circunstancia. Tú tienes que entender en esta mañana que Dios es más grande que tus circunstancias y más grande que las amenazas que estén contra ti. Dios es más grande que las dificultades que tú estés enfrentando en este momento. Dios es más grande que una enfermedad. Dios es más grande que algún diagnóstico de los médicos. Dios es más grande que la circunstancia económica que estés viviendo. Dios es más grande que lo que el diablo puede hacer en contra de tu hijo que está en la droga. Dios es más grande que cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Dios es más grande que la tristeza de tu corazón. Dios es más grande de lo que estés experimentando con tu papá y con tu mamá. Dios es mucho más grande. Y por eso es lo que David está diciendo. Es mucho más grande que cualquier amenaza que pueda venir en contra tuya. Ahora, es muy importante. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de riesgo. Es ahora, en estos momentos de pandemia, donde todo está bien complicado, es cuando nosotros tenemos que experimentar, ¿no es cierto?, el cuidado de parte de Dios.
Tenemos que experimentar el cuidado de parte de Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender, amado hermano, amado amigo, tú que estás escuchando en tu casa, que Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él quiere, ¿no es cierto?, ser tu protector. Porque escúchame, escucha lo que yo voy a decirte, para Dios no hay nada imposible, nada. Nada que Dios no pueda hacer, no hay nada. La Biblia dice lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Que sea, en otras palabras, amados hermanos, todo lo que tú no puedas hacer, todo lo que esté fuera de tu alcance, para Dios es posible. Pero tú me dirás, pastor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Esto es a través de la fe. Todo lo imposible, la fe es necesaria para alcanzar lo imposible. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sea, cualquier cosa que nosotros podamos experimentar es a través de la fe. Ahora mira lo que sigue diciendo en el Salmo 27:4, dice, una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que sea, no solamente quería experimentar David su protección, sino que él quería habitar en la casa de Dios todos los días de su vida. Por eso él dice, una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, lo único que busco, es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque imagínate si afuera experimentó, fuera de la casa de Dios experimentó en el campo de batalla, de guerra, la persecución, experimentó la protección. Imagínate, él decía en su corazón, ¿cómo me sentiré de seguro estando en su casa? Pero él dice, estando en su casa todos los días de mi vida. Dice también para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada. ¿Sabes qué? David tenía la película clara con respecto a la protección de Dios. Él experimentó esa protección. Él dijo, yo quiero estar en la casa de Dios, porque no solamente quiero habitar en su casa, porque quiero contemplar su hermosura. Quiero contemplar, cuando él está hablando de contemplar la hermosura, quiere contemplar todo lo que Dios es. Porque escúcheme, nosotros conocemos algo de Dios, pero Dios es mucho más de lo que nosotros vemos, incluso me atrevo a decir, de lo que creemos. ¿Cuándo vamos a experimentar la verdadera gloria de Dios? Es cuando nosotros estemos en su presencia. De hecho, el libro de Apocalipsis nos da una pinceladita solamente de cómo es donde está Dios. Dice que Dios, vamos a habitar en la Nueva Jerusalén, donde, fíjese que las calles son de oro nomás. Las calles son de oro. El mar es de cristal. Imagínense, ahí nos está dando una pincelada de dónde nosotros vamos a habitar. Imagínate. Entonces él dice, porque yo sé que si me pasara algo, aunque venga el día de la aflicción, yo estaré resguardado en su morada. Me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer. ¿Me entiende? ¡Wow! Digo yo, qué confianza, qué visión tenía David de su Dios y de su protección. Y es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar, esa protección, tener esa seguridad, porque a veces vienen cositas tan pequeñas a nuestra vida y nos desesperamos, no hayamos qué hacer, viene alguna deuda y salimos a pedir crédito y préstamo para suplir eso, porque nunca le damos la oportunidad a Dios para que Él se mueva, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos experimentar esa bendición. Cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando venga el momento de aflicción. Tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que ir hacia allá y refugiarnos en Él. Porque ahí experimentamos lo más maravilloso que es el amor protector de Dios.
Recuerdo un pasaje cuando Jesús se acercó a Jerusalén y vio que la gente estaba como ovejas sin pastor, y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a aquellos que te son enviados. Y le dijo: ¿cuántas veces los quise proteger como la gallina protege a sus polluelos y ustedes no quisieron? Y a veces nosotros estamos como Jerusalén. ¿Cuántas veces Dios nos quiso proteger? ¿Cuántas veces Dios nos ha querido guardar? ¿Cuántas veces Dios nos ha querido colocarnos bajo su regazo? No ha querido colocar nuestros pies sobre la roca, y nosotros no nos hemos dejado. Y porque pensamos que nuestros caminos son más rectos que los de Él, que nuestras determinaciones, que nuestros pensamientos y que nuestro actuar es mejor. Entonces escúcheme, amados, Dios quiere obrar en nuestra vida, pero tú tienes que experimentar esta grandeza del Señor. También entender que Dios es el que escucha nuestro clamor. Tú tienes que entender que Dios escucha nuestro clamor. Ahí del Salmo 27, del 7 al 12, ahí habla un poco de cómo Dios es consciente de tu clamor. Dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, y compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo soy el Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a tu siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda. Dios escucha nuestro clamor. Recuerdo un pasaje cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, y dice que antes de resucitar a Lázaro, Él hizo una oración. Le dijo: Padre, lo primero que dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús sabía y tenía esa seguridad que el Padre le escuchaba. Y después que dijo eso, le dice a los hombres: quiten la roca de la tumba, y dijo: Lázaro, ven fuera. Porque esa es la seguridad que tenía el Señor Jesús, y es la misma seguridad que tenemos que tener nosotros, que Dios siempre nos escucha, que aunque a veces parece que no pasa nada, pero Dios nos está escuchando. En el libro de Daniel, ¿no es cierto? Daniel tenía una petición, y dice que se puso a hablar con sus amigos, y dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que estuvieron 21 días orando, y después de 21 días vino la respuesta de parte de Dios hacia Daniel. Y vino el ángel Gabriel y le dice: mira, desde el día en que tú propusiste en tu corazón inquirir y orar por esta petición, yo vine con la respuesta. Pero el diablo, en otras palabras podríamos decir, el príncipe de Persia y de Mercia, se levantaron en contra de mí. Tuvimos que luchar para traerte la respuesta. Mientras que yo estoy aquí, Miguel está peleando con ellos. Así que les dio la respuesta del sueño, ¿no es cierto?, que había tenido el rey, y dice: bueno, ahora me voy porque tengo que seguir luchando. ¿Por qué Dios siempre nos escucha? Sí nos escucha, pero la respuesta muchas veces nos viene inmediatamente. La respuesta a veces pasa un tiempo más, se demora un tiempo más, y es ahí que usted tiene que seguir perseverando. La seguridad que usted tiene que tener, amado, es que Dios siempre nos escucha. David, él también tenía lucha, pero conocía el secreto para recuperar la confianza. ¿Sabe cuál era? David tenía luchas como usted y como yo. Pero ¿sabe cuál era el secreto de David para volver a recuperar la confianza? ¿Sabe cuál era? La oración. Repita conmigo: la oración. ¿Qué es la oración? Se preguntarán los que son un poquito más nuevos. Es cuando usted se arrodilla o se siente en un lugar secreto, tranquilo, y empieza a hablar con Dios. Y empieza a explicarle su problema como me lo estuviera explicando a mí. Eso es la oración, es una conversación con Dios donde usted le abre todo su corazón, donde le cuenta todas sus intimidades, todos sus temores, todos sus miedos, todos sus fracasos, y usted ahí le empieza a contar todo a Dios. Esa es la oración. Por eso es importante
que hay luchas, pero las luchas muchas veces nos debilitan. Pero ¿cómo recuperamos la confianza y la fuerza? Es a través de la oración. Ahora, para terminar, vamos a leer en el mismo Salmo, el 27, del 13 al 14, vamos a hacer un pequeño resumen de esos versículos. Dice de la siguiente manera: pero de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Entonces, esto lo que está diciendo David en este versículo es que nuestra certeza, que tenemos que tener certeza y ánimo. Eso es lo que más David está enseñándonos al ser una conclusión de este salmo. Termina dándola una palabra de ánimo, diciendo que podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca nos fallará. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que confiar en el hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios siempre. Por eso el título de este mensaje, ¿no es cierto?, de esta charla: Dios es nuestro protector. En toda circunstancia, en todo momento, en cualquier lugar del mundo, si tú eres un hijo de Dios, siempre vas a tener la protección de Dios. Si tú necesitas algo, busca al Señor. Si tú estás pasando por un problema, busca al Señor. Si tú estás pasando un momento existencial, busca al Señor. Si tú estás pasando un momento emocional, sentimental, busca al Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él no solamente está preocupado de algunas cosas de nuestra vida, sino que de todas las áreas de nuestra vida. Pablo le enseña en una de sus cartas, le escribe a su amigo y le dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. A medida que nosotros vayamos confiando en el Señor, vamos a ir prosperando. Pero nuestra confianza y nuestra certeza tiene que estar en Dios. Recuerde, Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Caerán 1000 a mi diestra, 1000 a mi siniestra, pero a mí no me tocarán, a mí no me llegarán, porque Dios está bajo control de mi propia vida. Él tiene el control de mi propia vida. Así que esa tiene que ser nuestra confianza, amado. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para usted y usted pueda entender que Dios lo único que desea es darnos su bendición y su protección. David lo experimentó y ahora necesitamos también nosotros experimentarlo en nuestra propia vida para que nuestra confianza vaya creciendo y así vamos conquistando nuestros propios temores y nuestros propios miedos. Dios les bendiga, la paz del Señor. Vamos a orar para colocar el sello del Espíritu Santo en esta palabra y pueda quedarse en su corazón y que los miedos salgan y el Espíritu Santo tome el control completo de su corazón, de su alma, de sus pensamientos y sentimientos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra. Declaramos, Señor, que esta palabra trae vida a cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que todos esos argumentos que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos han impedido confiar en ti, Señor, como protector, salgan en el nombre de Jesús de nuestra vida y que tu presencia y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y cuando vengan esos momentos de dificultad podamos recordar tu palabra, Señor mío, y podamos asirnos de ella para poder salir de esos momentos, Señor, que muchas veces viene el temor, viene la inseguridad, la incertidumbre. Señor, que podamos en este tiempo, Señor, aferrarnos a ti. Tu palabra dice que tú eres la vida verdadera. Nosotros los pámpanos, apartados de ti, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que estamos seguros en ti, Padre. Gracias, llévanos, como dice tu palabra, a la roca más alta, Señor, porque ahí vamos a experimentar esa seguridad, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Padre. Bendigo las familias representadas, Señor, que están conectadas a esta
reunión. Y te pido, Señor, que tú seas sobre sus vidas y sobre sus corazones. Señor, colocamos esa sangre del pacto, Señor, sobre su familia y declaramos que ninguna plaga tocará su morada. Y declaro que por tu sangre, Señor, que brotó de tu cuerpo llagado, declaro que todos los enfermos serán sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, la paz del Señor, como todos los domingos les digo, le damos gracias al Señor porque está mi hijo detrás de la parte de la tecnología, pero también ahora está Camila y Josué ayudándonos en todas las ediciones de nuestra predicación. Así que la paz del Señor en su corazón, un saludo muy grande. Recuerde, manténgase guardando los protocolos sanitarios para que nos mantengamos sanitos en nuestra casa. Y si tiene alguna necesidad, ya sabe, comuníquese con su líder y su líder lo hará saber directamente a nosotros. La paz del Señor, que tengan una muy buena tarde. Bendiciones. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero nos vemos el próximo domingo. Les doy las gracias a todas las personas que se conectaron, a las que lo hicieron por primera vez, bienvenidas, que esta semana esté llena de fuerza, de ánimo, pero sobre todo de victoria. Dios está con nosotros. Que estén bien, chao.